Oye, ¿Quién eres, primatólogo? Pues soy Miquel Llorente, chico de barrio, que fue a la universidad, que quería ser psicólogo. En aquel momento quería ser psicólogo clínico y además freudiano. Estos cambia a la semana cambia de opinión, porque conocí a una persona, conocí a Jordi Sabatepí, que para quien no lo conozca, pues fue una persona muy importante en la primatología, en la etología, en la psicología, en mi vida también, porque me cambió la vida, me hizo ver que la psicología humana o la psicología era mucho más de lo que yo me pensaba, y me dio a conocer la primatología, me dio a conocer el comportamiento animal, y es a lo que me dediqué o a lo que me quise dedicar. Obviamente no ha sido fácil, cualquier ámbito científico es muy difícil y este yo creo que mucho más. Yo siempre digo que la primatología es una disciplina no minoritaria, sino una disciplina minorizada por los planes académicos de este país, también de otros países, sobre todo de este país. Ha sido una disciplina muy maltratada. Y yo, pues como soy muy cabezón, no sé por qué, pues dije, pues esto hay que conseguirlo. Y ahí estoy. Ahí estoy actualmente trabajando como profesor Serra Hunter en la Universidad de Girona, donde doy clases de psicobiología, donde doy clases de psicología básica y psicología del desarrollo, psicología infantil, y es a lo que me dedico, a intentar hacer comprender a la gente, a los futuros psicólogos, a los futuros pedagogos, pedagogas, que entender el comportamiento humano es muy importante para entender nuestra conducta, obviamente, pero que para comprender el comportamiento humano también hay que ver, hay que observar, hay que estudiar a otros seres no humanos, en mi caso fundamentalmente a los primates no humanos, pero también a otros animales no humanos. Es decir, los animales con los que convivimos en este mundo, en este planeta, esos animales que están tan amenazados, nos ayudan también a comprender cuál es nuestra naturaleza, nuestra biología, nuestra historia evolutiva. Dicen que la información es poder. Entonces, si con la primatología entiendo que te da la posibilidad de entender por qué nos comportamos como lo hacemos, dominando ese conocimiento, entonces podríamos controlar muchísimas de las consecuencias que nos pasan en nuestro día a día, ¿no? Y también entender, por ejemplo, cómo nos relacionamos a nivel laboral, por ejemplo, o nuestros hábitos de consumo, o nuestras relaciones personales. La primatología es una de las herramientas que tenemos para comprender el comportamiento humano, una parte del comportamiento humano. Nuestra conducta está explicada por dos grandes tipos de mecanismos, lo que se llaman los mecanismos más próximos, más proximales, que es aquello que hace que yo ahora en este momento pues me comporte de una determinada manera, ¿no? Siempre digo que tenemos que tener en conducta, tenemos que entender la conducta no solo como aquello que vemos, sino también como aquello que sucede dentro de nosotros, ¿no? Todo aquello que son nuestras emociones y nuestra manera de pensar, nuestros procesos cognitivos. Entonces, hay cosas que ocurren ahora, pues que están explicadas por estos mecanismos próximos. A esto se dedica la psicología. La psicología fundamentalmente, la psicología humana, se dedica a comprender estos mecanismos próximos que tienen que ver pues eso, con situaciones, momentos actuales o incluso con entender la historia personal de ese individuo y entender cómo la historia personal de ese individuo explica su comportamiento actual. Entonces esto es muy importante y esto hay que conocerlo y es un ingrediente fundamental para entender todo esto que tú me has comentado, ¿no? ¿Por qué los humanos nos agrupamos como nos agrupamos, consumimos como consumimos y hacemos lo que hacemos? Esa es una parte muy importante del puzzle, pero hay otra parte muy importante del puzzle que no nos lo aporta la psicología tradicional, sí que algunas psicologías menos tradicionales, como podría ser la psicología evolucionista o como es la propia primatología, que es entender esa parte del puzzle, entender esos ingredientes que tienen que ver con los mecanismos más filogenéticos, más evolutivos, lo que se denominan los mecanismos últimos de la conducta. Es decir, qué es lo que ha sucedido no en mi historia personal, sino qué es lo que ha sucedido en mi historia evolutiva como especie, como grupo biológico al que pertenezco, que pueda ayudarme a entender por qué tenemos las estrategias, los comportamientos, las adaptaciones que tenemos. Es obvio que hay cosas que yo hago pues porque quizá lo he aprendido
a lo largo de mi vida y esa estrategia pues es la que mejor me ha funcionado, a veces no siempre es la que mejor me funciona, pero hay maneras de ser, hay comportamientos, hay maneras de pensar, hay capacidades que se explican por adaptaciones que comenzaron a formarse, a moldearse hace millones de años. Y eso es lo que nos aporta la primatología, intentar ver cómo se comportan esos parientes vivos más cercanos al ser humano, que son los primates no humanos, y tener esa información del contexto evolutivo, es decir, qué es lo que ha podido suceder a lo largo de millones de años, qué es lo que ha podido suceder en nuestra especie, pero qué es lo que ha podido suceder también en esas otras especies no humanas. Vamos a compararnos, vamos a ver en qué nos parecemos, vamos a ver en qué nos diferenciamos, que también es muy importante, para tener todos los ingredientes necesarios y comprender de una manera mucho más completa nuestra conducta, ¿no? Nuestro comportamiento. Si yo no comparo la conducta humana con la conducta de otros animales, a mí me falta información, a mí me falta contexto. ¿Y tú crees que eso somos conscientes, sociedad? No, para nada, para nada, para nada. El ser humano tiene la extraña manía de mirarse únicamente el ombligo. La psicología humana incluso tiene la extraña manía de mirarse únicamente el ombligo, es decir, de estudiar únicamente humanos, y está muy bien, pero nos falta contexto, nos falta información. Si únicamente nos miramos al ombligo y no comparamos, tenemos una visión y una percepción sesgada de las cosas, y esto es muy importante. Yo siempre lo digo cuando un padre o una madre únicamente tiene un hijo, considera que, o a veces percibe que su hijo va muy rápido, su hijo habla muy antes que otros niños, su hijo es muy inteligente, su hijo incluso me han llegado a decir, yo creo que mi hijo tiene altas capacidades, ¿no? Problema, que ese padre y esa madre no están comparando. No están comparando pues porque quizá no tienen otro hijo, no tienen otra hija, o quizá no tienen otro bebé en su entorno familiar con el que poder comparar el desarrollo, ¿no? El avance de su hijo. Eso es lo que nos sucede si únicamente nos miramos al ombligo, si únicamente vemos lo que los humanos hacemos, cómo los humanos nos comportamos, cuáles son nuestras capacidades, cómo es nuestra vida emocional. Creemos que todo eso es algo único, porque no miramos más allá. De hecho, Miquel, es muy curioso porque yo hace muchísimo tiempo que escucho, por ejemplo, ostras, he visto un vídeo que una mamá elefante ha defendido a su cría y parecía una madre humana, ¿no? De las emociones que estaba, o por ejemplo en el duelo, cuando hay alguno de los chimpancés que muere, el duelo que hacen. O, es decir, que cuando son cosas positivas, creemos que ese tipo de animal se parece al humano. Pero cuando los humanos hacemos cosas que no son tan positivas, como por ejemplo la típica expresión de es que se comportan como animales, ¿no? O viven como animales, o está tan agresivo como un animal. Pues cuando es algo negativo, entonces sí que nos comparamos peyorativamente con ellos, ¿no? Es curioso, o sea... No nos tendría que sorprender porque los humanos somos animales y los humanos somos primates, y yo creo que esto es algo que desde la más tierna infancia se tendría que educar, ¿no? Tendríamos que ser conscientes de lo que somos, del lugar que ocupamos en la naturaleza y que somos una especie más, una especie que comparte muchísimas cosas con otras especies, con muchísimas especies de primates, pero también incluso con otras especies no primates, ¿no? Como tú me comentabas el tema de los elefantes, ¿no? Otros mamíferos. Hay muchos patrones de nuestro comportamiento, como por ejemplo todo aquello que tenga que ver con el apego, ¿no? Con el cuidado de las crías y lo importante que es aferrarnos, vincularnos emocionalmente a un cuidador principal, que normalmente suele ser la mamá. Esto no es algo humano, esto es algo que también lo encontramos en la mayoría de especies de primates, e incluso podríamos decir que es algo común en la mayoría de mamíferos, y tiene su sentido porque tiene su valor adaptativo, tiene su función, ha tenido su función a lo largo de la historia biológica, la historia evolutiva de estas especies. Entonces, tan importante es para una madre, para un bebé, vincularse con su mamá, como para un perro vincularse con su mamá.
Y sabemos que cuando estos vínculos, por ejemplo, no se pueden establecer y construir de una manera adecuada, pasan cosas. Y pasan cosas normalmente bastante negativas. También es cierto, y yo creo que es algo que siempre intento comunicar, ¿no?, a mis estudiantes y al gran público. Es importante comparar, necesitamos encontrar este contexto, esta información que nos falta acerca de la historia evolutiva de nuestra especie. Vamos a intentar encontrar las similitudes que nos informen sobre esas continuidades evolutivas, eso que se denominan las homologías, eso que compartimos con otras especies, pero también es importante comprender que cuando nos comparamos es posible que encontremos diferencias y también hay que decirlas. Es decir, yo siempre digo que no hay que caer en la comparación fácil, no hay que caer en el antropomorfismo fácil. ¿Qué es el antropomorfismo? Considerar que cuando yo me comparo, todo lo que veo son similitudes. Esto es un error, y es un error muy común. Obviamente hay muchas cosas que son iguales, o que son similares, o que parecen similares, pero también es cierto que a veces hay cosas que no son iguales. Y obviamente los humanos tenemos muchísimas cosas en común con los primates, fundamentalmente con los grandes simios, chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos, pero también hay cosas que nos hacen únicos. Y esto también hay que ser consciente para entender nuestra naturaleza. También es cierto que a lo largo de nuestra historia evolutiva, de una manera mucho más reciente, cuando ya nos separamos de ese ancestro común de los grandes simios, el ser humano ha ido caminando en solitario, en entornos evolutivos distintos al de nuestros familiares, y es lógico pensar que hayamos desarrollado capacidades, comportamientos, estrategias o adaptaciones que no están presentes en otros animales. Y también es importante identificarlas. Y únicamente las podemos identificar también cuando únicamente nos comparamos. Si yo no comparo, no soy capaz de detectar qué es aquello que me une a otros animales, pero si yo no comparo tampoco soy capaz de identificar qué es aquello que nos puede hacer únicos, ¿no?, y que nos puede hacer singular. Y esto es fundamental para entender nuestra naturaleza, y en particular a mí lo que me interesa es entender una parte de nuestra naturaleza, que es la primera infancia, ¿no? Es decir, yo al final también soy un psicólogo del desarrollo, soy profesor de psicología del desarrollo, y una de las cosas que más les interesa a los primatólogos es comprender cómo, estudiando a los primates no humanos, podemos comprender una parte muy importante de nuestra vida, que es la primera infancia. Y esa singularidad, ¿tú crees, ya que llevas tantos años estudiando, nos hace más felices? ¿Hace más felices a los niños esa singularidad? No, no. Toda adaptación, toda estrategia tiene algo de beneficioso. Es decir, esas cosas que nos pueden hacer únicos, que por lo que sabemos a día de hoy, por lo que nos dice la evidencia científica, estarían situados en un plano más cognitivo que no tanto un plano puramente conductual, obviamente son capacidades y adaptaciones positivas, que han tenido un impacto positivo no en nuestra vida, no en la vida de Miquel o en la vida de Susan, sino en la vida de nuestros ancestros. Es decir, si los humanos pensamos de la manera en la que pensamos, si los humanos tenemos una capacidad como la que ahora yo estoy utilizando, que es el lenguaje, Sí. es porque en el momento que hubo individuos que tenían esta capacidad, esos individuos fueron más aptos, más buenos, tuvieron mayor capacidad de supervivencia y de reproducción, y por tanto esa capacidad se ha ido heredando a lo largo de las generaciones. Aunque ahora parezca lo contrario, ¿no? Aunque ahora parezca lo contrario. ¿Qué sucede? Que toda cosa positiva, toda adaptación beneficiosa puede tener un precio que pagar, ¿no? Es lo que se llama el trade-off, ¿no?, en biología. Ese precio normalmente es un precio pagable, siempre que las cosas vayan bien. Pongo un ejemplo de trade-off. Los orangutanes, ¿no?, por ejemplo, voy a poner un ejemplo no humano. Los orangutanes, las orangutanas tienen una única cría cada 7-8 años. Lo bueno es que esa madre le da una educación brutal durante 7-8 años a esa cría y se asegura la supervivencia de esa cría, porque únicamente la tiene a ella. Ahora bien, el precio de esa adaptación también es muy duro, y es que únicamente va a poder tener una cría cada 7 u 8 años.
Fíjate que es una estrategia que por un lado es muy beneficiosa, pero por otro lado comporta un riesgo, ¿no? Un riesgo que además en la situación en la que encontramos de desequilibrio ambiental, pues hace que los orangutanes estén en peligro de extinción. ¿Qué sucede a nivel humano? Que podemos tener capacidades muy buenas, que incluso no tienen otros animales, como podría ser el lenguaje, o un lenguaje verbal, ¿no? Como el que tenemos nosotros. Lenguaje que a nivel cognitivo tiene un impacto impresionante, es decir, el lenguaje es un amplificador cognitivo. El lenguaje no solo nos sirve para comunicarnos, sino que nos sirve para pensar de una manera distinta. Pero el lenguaje es muy puñetero. Es decir, el lenguaje, yo siempre le digo, nos hace sufrir más. Es decir, el lenguaje, esa capacidad de recursividad que tiene el lenguaje, de dar vueltas y vueltas y vueltas hasta el infinito, de verbalizar y verbalizar, de simbolizar todo, es muy bueno, pero a veces cuando las cosas no van mal, no van bien, puede hacer que le demos vueltas, vueltas, vueltas y vueltas, y fíjate, yo siempre digo, la vida emocional de un humano y la vida emocional de un chimpancé no son muy distintas, en el plano puramente emocional. Es decir, ellos tienen la misma capacidad que nosotros de sufrir y de disfrutar, ¿vale? Lo resumo en estas dos palabras, ¿no? La vida emocional. Pero el hecho de que un chimpancé pueda deprimirse incluso, o estar triste, su tristeza se vive de manera distinta a la nuestra. Y esto no lo digo yo porque sea una opinión, sino porque sabemos que es así. Es decir, el sufrimiento humano va conjuntamente a una capa cognitiva compleja, va conjuntamente a ese lenguaje, y hace que a ese sufrimiento, a esa tristeza, a esa depresión incluso de nuestro estado emocional, le demos unas explicaciones, unas reflexiones cognitivas que otros animales no humanos no se la pueden. Son más prácticos quizá ellos. Obviamente la vida de ellos es mucho más práctica. Mucho más práctica. A mí 1000 veces me han preguntado, ¿y tú qué quieres aprender de ellos? ¿No? ¿O tú qué podrías aconsejarnos? ¿Qué tendríamos que aprender de los animales? Y yo lo digo muy, muy claro, y es ser mucho más prácticos. Primero, vivir el momento, porque ellos viven mucho más el momento que nosotros y lo disfrutan mucho más, no tengo ningún tipo de duda. Y segundo, ser mucho más prácticos. Y de hecho viven el momento de una manera mucho más práctica. Y fíjate, eso nos puede proporcionar mucha más felicidad. Ahora hay mucha gente que habla de mindfulness. Sí. Y con todo el respeto, yo además como no tengo pelos en la lengua me da igual. El mindfulness se descubrió hace muchísimo tiempo, muchísimo más tiempo del que nosotros pensamos. Y hay muchas especies que lo practican. De hecho, la mayoría de animales lo practican. Porque esa atención plena, ese disfrutar el momento, ese vivir el momento en cada una de las cosas que estamos haciendo, esa es la vida de los animales. Esa es la vida de la mayoría de los animales con los que convivimos. Que tengamos que pagar a veces mucho dinero por un taller de mindfulness o por unas terapias que incorporan mindfulness y le ponemos este nombre tan guay, cuando esto es lo más común del mundo allá, ¿no? al otro lado del muro, en ese otro lado del planeta, que son los animales no humanos, pues me parece cuanto menos curioso, ¿no? o gracioso. Nuestra vida tendría que ser de esta manera, y lo tenemos que percibir, ¿no? Y al final lo ves, ¿no? cuando comparas y cuando estudias animales no humanos. Ahora que estamos hablando del tema de la importancia de contextualizar, yo tengo una pregunta para ti. A ver, yo veo trabajos como por ejemplo puede ser el tuyo, que le has dedicado toda tu vida al tema del estudio del conocimiento del comportamiento animal. O por ejemplo todos recordaremos la película de Gorilas en la niebla, por ejemplo. Pero pasas de gente súper especializada a lo otro, que sería que para que los niños entiendan y conozcan el mundo animal,
todos sabemos lo que es un zoo. Entonces es curioso porque existen como los dos extremos y luego hay como un vacío en el medio, ¿no? Que hace que perdamos ese contexto animal en nuestro día a día, en nuestro trabajo, y hace que muchas de las cosas que nos ocurren no entendamos por qué nos ocurren y sigamos, ¿no?, con la misma piedra, como dicen, cogerle cariño a darte con la piedra, ¿no? El problema es que nos hemos desnaturalizado. Hay una parte de los humanos que nos hemos desnaturalizado. Este tipo de entornos, con ese tipo de ambiente, aparte de ser terapéuticos, y claro, nos podemos plantear, ¿y por qué son terapéuticos? Porque al final nos conectan con nuestra naturaleza más profunda. Lo normal no es vivir en una ciudad, o al menos no es vivir en una ciudad al ritmo que vivimos en sociedades industrializadas, enriquecidas y occidentales, ¿no? Y con educación. ¿Qué sucede? Que cuando tú desnaturalizas, pues al final, un niño ve como extraño un bosque, lo ves, y un niño ve como algo natural que un animal esté encerrado en un zoológico. Y no hay términos medios, porque ¿cuál es el término medio? No hay términos medios. Entonces, el único término medio para mí sería el vivir mucho más la naturaleza, el que de nuevo, desde la más tierna infancia, vean, experimenten el placer de pasear por un bosque, el placer de observar animales en su estado natural, y que cuando vayan a un zoológico entiendan cuál es la función de un zoológico. Uno de los problemas, o alguno de los problemas que tienen los zoológicos es que no saben explicar cuál es el trabajo que realizan. Nos guste o no nos gusten, los zoológicos forman parte del pasado, forman parte de nuestro presente y van a formar parte de nuestro futuro. Nos gusten o no nos gusten, a mí no me gusta ver animales en cautividad, también soy así de transparente, pero nos gusten o no nos gusten, van a formar parte de nuestro futuro, porque lo que no podemos hacer a día de hoy es liberar esos animales, morirían, ¿eh? Son animales que no están preparados. No podemos cerrar los zoológicos, porque ¿qué hacemos con esos animales? Sí que es cierto que los zoológicos se están transformando en algo diferente, se quieren transformar en un agente educativo. Y es interesante, en cuanto menos es un reto. Es un reto que un zoológico se transforme en un agente educativo, pero lo tiene que hacer. Y yo sí que creo que los zoológicos, y hay algunos que lo comienzan a hacer, tienen que acompañar todo ese trabajo que hacen en pro de la conservación, ¿no?, de los hábitats naturales de los animales que alojan. Ya te digo, el término medio es vivir más la naturaleza y que nuestros niños y nuestras niñas entiendan, perciban y sientan el placer de estar en un bosque. Pero eso no significa que nos vayamos todos al campo a vivir, ¿no?, sino que podamos hacer No, un intermedio de actividades, porque evidentemente vamos a seguir viviendo muchos de nosotros en la es ciudad. imposible, o sea, que todo el mundo se va al campo, somos muchos. Bueno, ahora con el confinamiento se ha visto, ¿no?, que Sí, iba todo el mundo al bosque y al final estaba claro. saturado. Que este es otro problema, ¿no? Es que al final el ser humano da problemas por todas partes, ¿no? Piensa que, fíjate, hay mucha gente que dice, no, es que a mí no me gustan los zoológicos, ¿no? Yo conozco mucha gente que dice, no me gustan los zoológicos, y yo lo respeto totalmente. Entonces deciden irse a ver animales a África, ¿vale? Y dicen, pues guay, perfecto. Y deciden, pues eso, pagar bastante dinero en irse a ver animales a África y hacer ecoturismo. Lo triste del ser humano, que el ecoturismo podría ser un intermedio, ¿no? O incluso, lo triste del ser humano es que, o incluso la solución, es que hemos convertido los hábitats naturales, o algunos hábitats naturales, en zoológicos al aire libre. Es decir, hemos sido lo suficientemente irrespetuosos como para casi poner en cautividad animales que estaban en estado silvestre. Por ejemplo, los gorilas de montaña, ¿no? Los gorilas de montaña, que viven en dos grandes zonas, en Buindi, en Uganda, y en los volcanes, la zona de los volcanes en Ruanda y la República Democrática del Congo, viven controlados por nosotros. Es decir, ¿hasta qué punto esos animales están en libertad? No están en libertad, son animales bajo control humano. Es decir,
hemos controlado también hasta tal punto la naturaleza, y esto es muy triste, que estamos gestionando la vida de muchos animales que están en estado silvestre, que están, entre comillas, en libertad. Entonces la solución no sé cuál es, no sé cuál es. Espero que la pandemia nos dé algunas recetas o algunas soluciones. Yo creo que sí, yo tengo la esperanza, de que sí. ¿Pero Y de crees que, que el tiempo que hemos tenido, que es un año hmm, aproximadamente con la pandemia, es suficiente tiempo para que introduzcamos ese hábito dentro para unas cuantas personas, del respeto a la naturaleza? yo creo que para unas cuantas personas sí, para toda la población mundial no, somos muchos. Entonces, yo sé de gente que ha cambiado el chip, o que lo está cambiando, sé de gente que lo está cambiando, y que el cuerpo le ha buscado, le ha pedido, por ejemplo, buscar más la naturaleza, ¿no? Bueno, es un paso, y dejar la ciudad. Todos no lo podemos hacer, porque entonces invadiríamos el campo, ¿no? Colapsaríamos, claro. Pero bueno, si hay algunas personas que ya dan ese paso, pues me parece un paso interesante. Otros se están dando cuenta de que al final, si no protegemos esos hábitats naturales, va a haber una segunda pandemia, y una tercera pandemia, y una cuarta pandemia. Es decir, la pandemia la hemos provocado nosotros. La hemos provocado nosotros por el uso o mal uso de los hábitats naturales, sobre todo en zonas tropicales. También aquí, también aquí. A veces nos llevamos las manos a la cabeza por lo que están haciendo, la deforestación que puedan estar haciendo en Borneo, en Sumatra, en Camerún o donde sea, pero no vemos más allá y nos damos cuenta que quizá los bosques de al lado pues los están gestionando de una manera pésima, o que tenemos especies en nuestro propio país que están en un enorme riesgo de extinción. Entonces, no sé, espero que este año y medio haya dado para aprender algo. Yo creo que tristemente se necesitarán más pandemias o más hechos a este nivel para acabar de aprender. Pero yo creo que las cosas van a cambiar. Eso es un buen mensaje, ¿no? Una buena esperanza. Yo creo que los mensajes catastrofistas no llegan a ningún lugar, son catastrofistas. Y a veces hay que decir la información, y la información hay que transmitirla tal cual es, y la información es catastrofista, ¿vale? Objetivamente es una catástrofe, pero la pandemia ha sido una catástrofe a nivel mundial, ¿no? Y lo ha sido en nuestro país y lo está siendo en otros países, ¿no? Pero también es cierto que yo creo que caer en ese pesimismo en el que vivimos, yo creo que no nos lleva a ningún lugar. Es decir, no nos va a mover a actuar. Entonces, aquello que nos puede mover a actuar, a cambiar pequeños hábitos, a veces a modificar pequeños hábitos, es tener una pequeña esperanza, ¿no? Un hilo de esperanza. Si todos pensamos, uy, los chimpancés se van a extinguir, pues no hagamos nada, Claro. ¿no? Uy, es que es muy difícil hacer planes de conservación, bueno, pues no hagamos nada. Es decir, vamos a hacer pequeñas cosas, vamos a tener una pequeña ilusión, sin caer tampoco en la paranoia, ¿no? Y en el delirio, pero vamos a tener un pequeño halo de esperanza, y vamos también cada uno de nosotros, esto lo dice Jane Goodall, ¿no? Sí. Vamos cada uno de nosotros a ponernos las pilas, ella no lo dice así, pero vamos a ponernos las pilas, primero voy a cambiar yo y después voy a intentar hacerte cambiar a ti, ¿no? No hacer grandes cambios, porque esto es algo ilógico y es algo que no lo vamos a conseguir. Es decir, no podemos hacer cambios masivos a toda la población, vamos a actuar en pequeños cambios localmente, en mi vida, pequeños hábitos que a priori quizá podamos pensar que no vayan a tener un gran impacto, pero esos pequeños hábitos, obviamente sumados, pueden llegar a tener Marcan un la impacto, diferencia, ¿no? marcan la diferencia totalmente. Ah, Vivimos en un sistema, ¿no? Literalmente es en un sistema, y se ha visto como algo que sucedió en Wuhan, que alguien que parecía que no iba a llegar, pues ha provocado un cambio masivo. Pues fíjate que en positivo, esos pequeños cambios, como nuestra querida Jane Goodall dice, pues esos pequeños cambios pueden llegar a transformarse en algo masivo si todos nos ponemos un poco las pilas y tenemos un poco de esperanza.
Entonces, a nivel que es uno de los sectores que más me tocan a mí, ¿no? El tema de la educación, el tema de las escuelas. Comentabas al principio que no se trata de una disciplina, de una ciencia minoritaria, sino minorizada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer las escuelas para que las nuevas generaciones vayan evolucionando con ese contenido ya? Hay que formarse y hay que informarse. Entonces, opciones hay. Hay libros, hay cursos, hay el buscarme la vida, ¿no? Y el buscar información, buscar fuentes de información y el leer, ¿no? Que es tan importante. El intentar encontrar pues, personas que incluso te puedan ayudar, ¿no? A incorporar algunos de estos conceptos en el día a día de una escuela. Yo creo que los educadores, ¿no? Son los que tienen el rol principal, ¿no? El papel principal. Yo creo que hacen un trabajo fundamental, increíble, crítico en la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, y son ellos los primeros que tendrían que formarse, informarse, leer y ver de qué manera ese conocimiento acerca del comportamiento animal puede sernos de mucha utilidad para comprender el propio comportamiento humano, sobre todo en estas etapas que Sí. somos tan animalillos, ¿no? Todavía, Sí. que es la primera infancia. Entonces, la responsabilidad la tenéis los educadores. Desde fuera poco podemos hacer. Yo creo que hay que tener una mentalidad y una actitud proactiva en la vida, ¿no? Es decir, tomar por cuenta propia esas iniciativas y esas decisiones a la hora de hacer cosas. ¿Por qué? Pues porque la administración no lo va a hacer, porque no, porque nos tenemos que buscar la vida y porque aquí pues sois vosotros, ¿no? Los que tenéis ese papel. Yo creo que hay mucho que se puede hacer, hay mucho recorrido. Además es un recorrido muy interesante. Y de Muy hecho lo veo, ¿no? interesante. Desde la fase de 0 a 3 hasta la etapa universitaria. Sí, sí, claro. Todas esas etapas, en todas y cada una de esas etapas podemos encontrar modelos, teorías, cosas en animales humanos que encajan para cada una de esas etapas. No todo, porque también es cierto que no todo lo que encontramos se puede aplicar, no todo lo que encontramos se puede comparar. O a veces hay cosas que encontramos que nos gustaría que mejor no compararlas, ¿de Vale. acuerdo? Es decir, claro, si nos ponemos a comparar hay que tener en cuenta que a veces vamos a encontrar cosas bonitas y cosas no tan bonitas. Podemos encontrar que es muy bonito, pues como una madre chimpancé cuida a su cría y se desvive por ella, y como todo el grupo invierte también y ayuda a esa madre, etcétera, etcétera. Pero por otro lado vamos a ver que, si Al nos contrario. centramos en chimpancés, pues que los machos son una pandilla de machistas que a veces agreden a las crías e incluso el infanticidio y el canibalismo, pues es algo bastante común en nuestros parientes vivos más cercanos. Y quizá eso no nos interesa compararlo, ¿no? Que a veces se utiliza este tipo de estrategias, de comportamientos, pues para marcar límites o bueno, pues para hacer cosas, ¿no? De hecho, en tu libro Primates haces mención al tema del infanticidio y de Sí, las sí, sí. relaciones Es de algo este poco tipo. conocido, ¿no? Es algo que siempre lo vemos en leones, ¿no? Los leones hacen infanticidio. Sí, pero los primates también. Es una estrategia muy común. Y si se hace es porque tiene un valor adaptativo. ¿Qué sucede? Que a ojos humanos lo vemos como algo muy fuerte, porque es algo muy fuerte a ojos. Pero biológicamente sí que se Biológicamente explica. hablando, aunque nos resulte extraño, es una estrategia que tiene un valor adaptativo para estas especies. Piensa que incluso especies tan guays, ¿no? Tan hippies como los bonobos, ¿no? Que siempre se les pone como el ejemplo de lo que es una especie poco agresiva, donde gran parte de sus conflictos y sus disputas las resuelven a través de la conducta sexual. Pues también los bonobos practican el infanticidio y el canibalismo, ¿no? Eso no se explica. Entonces hay que explicarlo todo, ¿no? Y hay que entender que por el hecho de que ellos sean las especies más cercanas a nosotros, no quiere decir, como te decía, que lo tengamos todo o que lo tengamos que tener todo. Hay cosas que se han quedado en el camino, que están en ellos pero no están en nosotros, y hay otras cosas que somos nosotros las que las hemos incorporado a la mochila. Bueno, sería los típicos casos que sí que es importante diferenciarse, ¿no? Exacto, hay que diferenciarse.
No es que haya que diferenciarse, sino que eso es poco común en nuestra especie. El infanticidio es poco común en nuestra especie, el infanticidio es muy común en muchas especies de animales. Nosotros tenemos otras cosas que ellos no tienen, ¿no? Es decir, la propia evolución implica continuidad, pero también implica cambio. Es decir, ¿eso qué implica? Esta frase, esto lo decía Darwin. Esto ¿cómo se entiende? La propia evolución implica que yo voy a compartir cosas con especies cercanas biológicamente, pero tanto yo como esas especies, en sus historias evolutivas en paralelo, han podido desarrollar cambios, desarrollar estrategias y adaptaciones que no son compartidas, ¿no? por otras especies. O al final la palabra clave sería contextualizar, ¿no? Finalmente. La palabra clave es contextualizar, la palabra clave es, yo creo que pensar muy bien las cosas. Yo creo que lo que tenemos que hacer, al menos los científicos, es no opinar, sino explicar las evidencias científicas e intentar también que la gente entienda, que la gente no opine, ¿no? Sino que la gente opine al menos en base a la evidencia científica. Fíjate que yo siempre digo que el mundo de la primatología y el mundo de la psicología es un mundo donde hay mucho experto, ¿no? Donde hay mucho gurú, ¿no? Es un mundo donde todo el mundo sabe, ¿no? Por el hecho de que yo sea un humano y yo me comporte, no quiere decir que yo entienda de comportamiento, ¿no? Pues por el hecho de que un primate sea muy parecido a mí, no quiere decir que yo sea capaz de entender su comportamiento y ser primatólogo. Entonces, en este mundo hay mucha gente que opina, hay mucho gurú, hay mucho mamarracho, yo siempre lo digo así de claro, hay mucho mamarracho en el ámbito de la psicología y en el ámbito de la primatología, hay mucho intrusismo laboral, como también en otros ámbitos. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer los científicos es, uno, investigar y hacerlo de manera bien hecha, ser muy rigurosos acerca de lo que hacemos. Por muy guay que parezca la primatología o la psicología son disciplinas científicas y que aplican el método científico y deben hacerlo de manera muy estricta y muy dura. Y a partir de ahí saber informar y saber comunicar estas cosas de una manera adecuada, ¿no? que es al menos lo que yo intento. No sé si lo consigo, pero es lo que yo intento. Diciendo, hay que compararnos, hay que intentar encontrar esa información que puede ser aplicada para entender mejor nuestro comportamiento, hay que ser consciente que hay cosas que ellos tienen que nosotros no tenemos, y poco más, ¿no? Y hay que saber contextualizar. ¿Qué es lo que tú sabes y nosotros no? Es decir, en tu libro, Primates, nos presentas a los primates como animales fascinantes. ¿A qué te refieres? Yo creo, fíjate, te voy a poner el caso, ¿no? A mí mucha gente me pregunta, hostia, ¿tú por qué te has dedicado a esto? Que al final es, ¿por qué los primates son fascinantes? ¿Tú por qué te has dedicado a esto? ¿Tú por qué te has dedicado sobre todo a estudiar primates no humanos? Mi respuesta es muy simple, porque sí. Es decir, ¿por qué son fascinantes? Porque sí. Y porque son fascinantes. Al igual que puede ser fascinante un ave, un pez, estudiar la prehistoria. Es decir, yo creo que toda disciplina tiene su lado de fascinación, ¿no? Esto es lo primero que nos tiene que mover. Entonces, hay gente que le flipan las mariposas y hay gente que le flipan los murciélagos, y a mí personalmente me flipan los primates, ¿no? Me encanta la primatología. Pero es cierto que los primates tienen algo más, y ese algo más es que se parecen a nosotros mucho, muchísimo. Y ese algo más, el que tú veas que hay animales que se parecen tanto a ti, que te miran, y que esa mirada no solo te entra, sino te penetra y te atraviesa, ¡guau! Eso te mueve a querer saber mucho más acerca de ellos. Entonces, una de las cosas fascinantes que tienen los primates es que hay muchas cosas que son, como ya íbamos diciendo durante todo este rato, muy similares a nosotros, pero el orden de los primates es un orden extremadamente diverso. Es decir, estamos hablando de más de 500 especies
que viven en lugares muy diversos, es decir, encontramos especies de primates que viven desde el desierto hasta la selva densa, húmeda del Amazonas, donde también encontramos primates, animales que son solitarios, como puede ser el orangután, que además es un gran simio muy parecido a nosotros, a animales que pueden llegar a vivir en clanes de hasta 300 o 400 individuos, a animales que son monógamos, hasta animales que tienen una vida promiscua y que van de flor en flor. Y esto forma parte de la fascinación de los primates, es decir, de lo parecido que son a nosotros, pero a la vez de lo distinto que somos entre nosotros, los primates como orden biológico. Y esto es algo muy primate, es decir, hay órdenes biológicos que son mucho más uniformes. Uno de los grandes éxitos evolutivos que tenemos los primates, una de las grandes características, es que somos especies muy diversas, muy flexibles. Esto es algo muy mono, muy primate, es decir, nuestro cerebro es un cerebro muy plástico, muy maleable. Es un cerebro donde las experiencias de aprendizaje, donde aquello que vamos incorporando y aprendiendo a lo largo de la vida nos marca mucho. Es decir, tenemos mucha capacidad de aprendizaje, mayor capacidad de aprendizaje que otros individuos de otras especies. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en una mayor capacidad de adaptación al medio, ¿no? Al medio ambiente. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se traduce en una variabilidad de comportamientos, de adaptaciones y de cosas impresionantes. Y esto es fascinante. Y esto es un montón, esto es una información, es un montón de información que mucha gente no conoce. Y esto hay que saberlo. Y esto hay que ver que a veces pues, tenemos más en común con un papión que con un chimpancé, y en otras cosas tenemos más en común con un orangután que con un gorila, y en otras ocasiones pues tenemos más en común con un gorila que con un bonobo, ¿no? Y esto es algo, este es este lado oculto de la primatología que yo os invito a conocer a todo el mundo, que todo el mundo se fascine, se enamore por los primates, por los animales, por la naturaleza, para conocernos mejor y ser más conscientes de lo que somos. El mensaje ha llegado. Muchas gracias. Bueno, Miquel, en la última entrevista que hice a María Casellas, la bombera, me dejó estrenar su supercamión nuevo de bomberos. ¿Tú con qué me vas a sorprender? Yo te he traído un, bueno, no un regalo, porque no es un regalo, pero sí algo que te va a gustar. Estupendo, vamos a ver. Pues sí, tienes toda la razón que me iba a gustar. Esto de aquí es un cráneo de una especie de primate. No está nada mal, ¿eh? Imagino que sabrás de quién es o de qué especie se trata. Sí, supongo que si no es un vecino, ¿puede ser un titi? Es un gorila. Me lo imaginaba. Es un gorila macho, el más grande de nuestros parientes vivos más cercanos, gran simio africano, y bueno, espero que te sientas mucho más próxima a los primates. Seguro. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias también por tu tiempo y todo tu conocimiento, y estoy segura que el mensaje ha llegado a muchísima gente. Muchas gracias. Me ato de manos y pies en la torre más alta. Mi cuerpo es un estandarte, una